Elena volvió al viejo jardín una tarde sin viento, donde el aire olía a tierra húmeda y las sombras parecían guardar secretos. Habían pasado meses desde la muerte de su madre, y el silencio del lugar dolía más que el recuerdo. Con manos temblorosas, cavó un pequeño hoyo junto al rosal que su madre tanto amaba. Depositó una semilla envuelta en una cinta azul, murmurando una promesa de amor y gratitud. Nadie más en el pueblo creía en los rituales del alma. Pero Elena sabía que los corazones podían hablar a través de la tierra. Mientras cubría la semilla con tierra tibia, una brisa suave se levantó sin razón, y por un instante juró oír la voz de su madre susurrando su nombre. Esa noche Elena no pudo dormir. Cada crujido del bosque parecía un susurro, cada sombra en la ventana, una presencia conocida. Recordó las historias que su madre contaba sobre las flores que nacen del amor eterno, y se preguntó si aquella semilla podría oírla desde la tierra. A medianoche, un resplandor débil se filtró entre las cortinas. Su corazón se aceleró, pero no sintió miedo, sino una ternura inexplicable. Se levantó descalza y miró hacia el jardín. El punto donde había plantado la flor pulsaba como si respirara. Por primera vez desde la pérdida, Elena sintió que la muerte no era un final, sino un camino invisible hacia otra forma de vida. A la mañana siguiente, el rocío cubría el jardín como si hubiera nevado. Elena salió con una taza de té caliente y se detuvo, sin aliento. Donde había dejado solo tierra, ahora brotaba un pequeño tallo verde, erguido y firme, cubierto de gotas que parecían cristal. Sintió una corriente recorrerle el cuerpo, como si el aire la reconociera. «Mamá», murmuró sin darse cuenta. Aquel brote era demasiado grande para haber crecido en una noche. Se arrodilló junto a él, con una mezcla de asombro y temor, y notó que el tallo se inclinaba apenas hacia su voz, como si la escuchara. Durante el desayuno, el pensamiento la perseguía. ¿Era posible que la flor creciera tan rápido? Afuera, los pájaros parecían evitar el jardín. Elena recordó cómo su madre hablaba a las plantas, convencida de que cada una tenía alma. Tomó una libreta vieja y comenzó a escribir lo que veía, como si documentar lo imposible le diera sentido. En cada palabra, sentía la voz de su madre acompañándola, diciéndole que escuche, que no tema. Al caer la tarde, el cielo se volvió de un rojo profundo. Elena regresó al jardín y se arrodilló frente al brote. El aire estaba inmóvil, pero las hojas del tallo temblaban suavemente, como si respiraran. Se inclinó para tocarlo, y por un instante escuchó un murmullo débil, una palabra que no pudo entender. Retrocedió con el corazón desbocado, entre lágrimas y risas. Algo había despertado en aquel jardín, y ya nada volvería a ser igual. Elena despertó con el sonido de un murmullo. No provenía de la casa, ni del viento, sino de la tierra misma. Al acercarse al jardín, escuchó un susurro tenue, rítmico, como una respiración profunda, que emergía del suelo. La flor había crecido otro tramo durante la noche, y su tallo ahora se curvaba hacia la ventana de su habitación. Su corazón latía al mismo ritmo que aquel pulso invisible. Se arrodilló, contuvo el aliento y susurró un buenos días. El silencio respondió. Y luego, una brisa ligera agitó las hojas, repitiendo el mismo tono que su voz. Por un instante, Elena creyó que no estaba sola. Horas después, Tomás apareció en el camino,
llevando una cesta de pan. La vio inclinada sobre la tierra, hablando sola. ¿Otra vez cuidando las flores de tu madre?, preguntó sonriendo, pero su voz se detuvo al ver el tamaño del tallo. Elena intentó explicarle que no era una flor común, que algo respondía a su voz, pero él solo frunció el ceño. Elena, eso no es natural, dijo, y el viento pareció enfriarse con sus palabras. Ella miró el tallo, que en ese instante se movió levemente hacia él, como rechazando su duda. Tomás retrocedió un paso. Esa tarde, Elena llevó agua al jardín y notó que el tallo giraba levemente hacia el cántaro antes de que ella vertiera una gota. Lo observó con fascinación, y una emoción desconocida la invadió. La flor no solo crecía, parecía entenderla. Decidió hablarle, contarle cosas simples: el clima, sus recuerdos, sus sueños. Mientras hablaba, el viento formaba remolinos suaves alrededor, como si las palabras fueran alimento. «Si puedes oírme», dijo. «Gracias por quedarte». Entonces un pétalo diminuto comenzó a abrirse, brillante y tembloroso, como una respuesta. Pain. Brillante y tembloroso, como una respuesta. Al anochecer, Elena escribió en su libreta todo lo que había visto. Su letra temblaba, no de miedo, sino de emoción. Quería creer que su madre estaba allí, que la flor era un puente entre ambas. Pero cada palabra que escribía parecía tener vida propia. Las frases se deslizaban sin pensarlo, como dictadas desde otro lugar. El alma no muere, solo cambia de raíz, escribió sin recordar haberlo pensado. Cuando levantó la vista, el reflejo de la ventana mostraba dos figuras, la suya y una sombra luminosa detrás de ella. Al día siguiente, Tomás volvió con una pala en la mano. Decía que era mejor arrancarla antes de que el jardín se eche a perder. Elena lo miró fijamente, sintiendo un nudo en el pecho. «No entiendes», respondió con calma. «Ella no es una planta cualquiera». El tallo se estremeció, como si su voz lo hubiera despertado. Tomás retrocedió, sorprendido. Por un momento, ambos quedaron inmóviles, escuchando el sonido más extraño. Un suave murmullo que provenía del corazón de la flor, como un suspiro que pronunciaba el nombre de Elena. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes densas y el aire olía a tormenta. Elena no podía apartar la vista del jardín. La flor emitía destellos suaves, como si respirara luz. Cuando cerró los ojos, escuchó una voz dulce, familiar, que la llamó por su nombre. No provenía del exterior, sino de algún lugar dentro de su mente. Abrió los ojos con lágrimas, convencida de haber escuchado a su madre. «¿Eres tú?», susurró al cristal de la ventana. En ese instante, la flor se inclinó hacia la casa y una brisa cálida entró, acariciándole el rostro. El silencio se llenó de un temblor que no daba miedo, sino consuelo. Esa noche soñó con el jardín lleno de luz. Caminaba descalza sobre la hierba y el aire tenía la textura del agua. Entre los rosales apareció la silueta de su madre. «No temas lo que florece», le dijo, tocándole el corazón con una mano cálida. «La vida se repite donde hay amor». Elena despertó llorando, pero con una serenidad que no recordaba haber sentido desde niña. Comprendió que el lenguaje de la flor no era de palabras, sino de presencia.
un eco del alma que solo podía entenderse con el corazón. Al amanecer, el sueño aún la envolvía. Corrió al jardín y encontró la flor más alta, más viva, con un color imposible de describir. No era rojo ni dorado, sino una mezcla de ambos, como si capturara la esencia del amanecer. Al tocar uno de los pétalos, sintió una vibración suave que recorrió su cuerpo entero. Una frase resonó en su mente: «Estoy aquí». No supo si la imaginaba, pero en ese instante comprendió que la flor guardaba algo más que memoria. Era una presencia viva, un puente entre mundos. Durante el día, Elena pasó horas junto a la flor, hablándole como si fuera su madre. Le contaba recuerdos, pedía consejos, reía y lloraba sin medida. En algunos momentos juraba oír respuestas. El roce de las hojas imitaba el timbre de una voz querida, y el perfume que emanaba el tallo era el mismo que usaba su madre los domingos. Todo lo que la rodeaba parecía vibrar en sintonía con ese diálogo invisible. Por primera vez, el jardín ya no era un lugar de pérdida, sino un santuario donde la vida y la muerte se daban la mano. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Elena colocó una vela frente a la flor y se sentó a observarla. El resplandor del fuego y la luz del tallo se mezclaron en un mismo pulso. Cerró los ojos y habló con el alma abierta. Si eres tú, si aún estás aquí, gracias por quedarte conmigo. De pronto, una brisa giró a su alrededor, y los pétalos se abrieron completamente, mostrando un centro luminoso donde una silueta parecía formarse. Elena sonrió entre lágrimas, comprendiendo que el amor había encontrado un lenguaje propio para no morir jamás. El rumor sobre la flor comenzó a correr por el pueblo. Algunos decían que era una bendición, otros un mal presagio. Tomás regresó, preocupado, intentando razonar con Elena. «Esto no es natural. No sabes lo que puede pasar», insistió. Pero ella lo miró con calma, el rostro iluminado por el resplandor de la flor. «Tal vez la naturaleza es más grande que lo que creemos», respondió. Su voz tenía una serenidad que desarmaba cualquier argumento. Tomás sintió miedo, no de la flor, sino de la fe que brillaba en los ojos de Elena. Una fe que parecía venir de otro mundo. Esa noche, Tomás volvió en secreto. Con una linterna en la mano, cruzó la cerca decidido a cortar el tallo. Pero al acercarse, una ráfaga de viento lo detuvo. La linterna se apagó sola, y una luz azulada surgió del corazón de la flor, iluminando su rostro atónito. Escuchó un murmullo, un tono suave que parecía pronunciar su nombre. El miedo lo paralizó. Sintió que algo lo observaba desde adentro del tallo, algo antiguo y sabio. Dio un paso atrás, temblando, y huyó sin mirar atrás, jurando que la flor respiraba. Elena lo encontró al amanecer, exhausto, sentado frente a la casa. No quiso hablar de lo ocurrido, solo repitió que esa cosa no es humana. Ella se acercó despacio, le tomó la mano y le dijo con voz serena: «Nadie dijo que lo fuera». Le explicó que había sentido la presencia de su madre, que había oído su voz y visto su luz. Tomás apartó la mirada, luchando entre la razón y el afecto. «¿Y si te hace daño?», preguntó. «Ya lo hizo», respondió ella con una sonrisa triste. «Pero también me devolvió la vida». Elena comenzó a notar cambios en sí misma. Dormía poco, pero no se sentía cansada.
Su piel brillaba con una luz tenue cuando la tocaba el sol. Los sueños se volvían más claros, más reales. En ellos su madre le hablaba con palabras que no recordaba, pero que comprendía con el alma. El jardín florecía sin control, como si cada pensamiento suyo germinara en la tierra. Empezó a preguntarse si la flor seguía creciendo o si era ella quien se estaba transformando. Una tarde, se detuvo frente al espejo. Su reflejo tenía algo distinto. Los ojos más claros, la piel más viva. Sintió que la energía del jardín latía en su interior. Salió al atardecer y se arrodilló ante la flor original. «Si soy parte de ti, muéstrame la verdad», dijo con voz firme. El aire se llenó de un zumbido, y el suelo vibró levemente bajo sus rodillas. Los pétalos se abrieron en espiral, revelando un resplandor tan intenso que la envolvió por completo. Por un segundo, Elena vio el rostro de su madre en el centro de la luz. Sonría. Esa noche, el cielo se oscureció como si el mundo contuviera la respiración. Elena salió al jardín con una vela en la mano y sintió que el aire vibraba. La flor había crecido hasta alcanzar su altura. Sus pétalos resplandecían con un brillo dorado que iluminaba todo el entorno. El viento soplaba en círculos, llevando murmullos que parecían palabras antiguas. «Te he estado esperando», oyó en su mente, y comprendió que la flor no era un milagro ni un castigo, sino un mensaje. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de miedo y reverencia, mientras la luz envolvía su rostro y el jardín entero pareció despertar. El viento se detuvo de repente, y el silencio cayó como un manto. Los pétalos comenzaron a moverse, abriéndose con lentitud, mostrando en su centro una figura hecha de luz. Elena dio un paso adelante, sin miedo. Era la forma de una mujer, borrosa pero familiar. «Mamá», susurró, y la figura levantó una mano luminosa hacia ella. En ese gesto, sintió un calor profundo en el pecho, como si su corazón se fundiera con la tierra. El aire olía a lavanda, y una lágrima se deslizó por su mejilla mientras comprendía que el alma de su madre estaba floreciendo frente a ella. Elena cayó de rodillas, abrumada por la visión. La figura de su madre habló sin voz, transmitiendo palabras directamente a su alma. Nada muere cuando es amado. La flor palpitaba con el mismo ritmo de su corazón, y el jardín entero vibraba como si compartiera un solo latido. Las luciérnagas salieron de la oscuridad, danzando a su alrededor. En ese instante, Elena comprendió que la frontera entre la vida y la muerte era solo un soplo, una ilusión creada por el miedo. Allí, entre raíces y cielo, el amor se hacía eterno. El resplandor aumentó hasta que el cielo se tornó blanco. Tomás llegó corriendo, atraído por la luz, y se detuvo sin aliento al ver a Elena envuelta en un halo dorado. «¡Elena!», gritó, pero su voz se perdió en un murmullo suave. Ella giró hacia él con una sonrisa serena. «Todo está bien», dijo. «Ella está aquí». Tomás cayó de rodillas, incapaz de comprender si estaba presenciando un milagro o una despedida. El jardín parecía flotar. Los árboles doblaban sus ramas hacia la flor, como si toda la naturaleza reconociera su despertar. El silencio se rompió con un suspiro profundo. La flor se cerró lentamente, abrazando la figura luminosa de su madre hasta que todo se convirtió en un solo resplandor. Elena extendió las manos y dejó que la luz la envolviera. No sintió dolor, solo paz. Cuando el brillo se disipó, Tomás corrió hacia el lugar. Pero Elena ya no estaba. En el centro del jardín,
La flor había cambiado. Su tallo se dividía en dos, y de cada uno brotaba un nuevo capullo, uno dorado y otro azul. En el aire flotaba su voz, suave, como un eco de amor que no muere. La mañana siguiente, el pueblo amaneció cubierto por una neblina espesa. Tomás fue el primero en notar que el jardín de Helena seguía brillando. Aunque ella ya no estaba, el resplandor se filtraba por entre las ramas como un corazón que aún latía. Cuando se acercó, escuchó su voz, tenue y clara, llamándolo por su nombre. Tomás, no tengas miedo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La flor vibraba suavemente, como si respirara. Comprendió que Helena seguía allí, atrapada entre la vida y la memoria, y que alguien debía decidir si dejarla florecer o dejarla descansar. Tomás pasó el día observando la flor. Notó que su luz cambiaba según lo que sentía. Cuando pensaba en Helena, el resplandor se volvía cálido. Cuando la duda lo invadía, se apagaba. El viento llevaba su voz, mezclada con el sonido de las hojas. Ayúdame a elegir. No sabía si debía cortarla o proteger. En su corazón entendía que esa decisión no era solo suya, sino un acto entre dos almas que aún se buscaban. El jardín parecía esperarlo, paciente, consciente de su miedo. Esa noche volvió con una lámpara y una pala. Frente a la flor, habló en voz alta. Si estás ahí, dime qué quieres que haga. El viento respondió con un suspiro y la luz se volvió más intensa. En el aire, una figura se formó lentamente, mitad humana, mitad vegetal. El rostro de Helena brillaba en el centro del resplandor. No puedo quedarme y no puedo irme, susurró. Solo tú puedes decidir. Tomás sintió un nudo en el pecho. La amaba, pero también sabía que retenerla era condenarla a no descansar nunca. Con lágrimas en los ojos, Tomás dejó la pala en el suelo. Te prometí cuidarte, dijo, pero también debo dejarte ir. La figura sonrió, y el viento comenzó a girar suavemente alrededor de ambos. Los pétalos de la flor se abrieron por última vez, desprendiendo chispas de luz que subían al cielo como pequeñas almas. Gracias, oyó dentro de sí. Su voz era tan clara que le temblaron las manos. En ese instante comprendió que amar también significaba liberar, y que la belleza más pura nacía en el momento de decir adiós. Cuando el amanecer tocó el horizonte, el jardín volvió al silencio. La flor seguía allí, pero su luz se había apagado. En su centro solo quedaba una semilla brillante, pequeña como una lágrima. Tomás la recogió con cuidado y la guardó en su mano. Sintió un pulso leve, como un último latido. Caminó hasta el borde del río y dejó que la corriente la llevara. «Vuelve cuando el amor te llame de nuevo», murmuró. El agua brilló un instante antes de tragarse la semilla. El sol se alzó, y por primera vez el viento sonó como una bendición. Pasaron los días, y el jardín de Helena quedó cubierto por un silencio dulce, casi sagrado. El pueblo hablaba de un milagro, pero Tomás sabía que lo que había ocurrido no podía explicarse con palabras. Cada mañana visitaba el lugar, y aunque la flor ya no brillaba, el aire tenía un aroma distinto, como si la vida aún respirara allí. Una mañana, al tocar la tierra donde había estado la planta, sintió un calor suave que subía por sus dedos. En ese instante supo que nada había terminado, que la historia de Helena y su madre seguía latiendo bajo la superficie. Esa noche soñó con el río.
La corriente brillaba como plata líquida, y sobre el agua flotaba una pequeña luz que crecía con cada ola. Al acercarse, reconoció la semilla que había liberado. Su resplandor se expandía hasta llenar todo el cauce, y dentro de ella vio un jardín inmenso, lleno de flores que respiraban al unísono. En el centro, la voz de Elena decía: «Estoy en todas partes donde haya amor». Tomás despertó con lágrimas en los ojos, sintiendo que aquel sueño no era fantasía, sino promesa. Al amanecer, volvió al jardín. La tierra estaba húmeda por el rocío, y justo en el centro brotaba un nuevo tallo. Era pequeño, frágil, pero irradiaba una luz suave, azulada. Tomás sonrió sin decir palabra. No sintió miedo ni tristeza, solo gratitud. «Bienvenida de nuevo», murmuró. El viento respondió con un suspiro cálido, y un rayo de sol tocó el brote, haciéndolo brillar. Comprendió que el amor no desaparece, solo cambia de forma, y que Elena había regresado, no como recuerdo, sino como raíz eterna. Los días siguientes, el jardín comenzó a florecer como nunca antes. Flores desconocidas brotaban cada amanecer, y los pájaros regresaron a anidar en los árboles. Los vecinos, asombrados, decían que el lugar tenía un brillo especial, como si la naturaleza misma sonriera. Tomás trabajaba en silencio, cuidando cada brote, hablando con ellos como Elena solía hacer. En cada pétalo veía su reflejo, en cada aroma sentía su presencia. Y, aunque el misterio seguía sin respuesta, entendió que algunas cosas no se explican, se sienten. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Tomás se sentó frente al jardín y cerró los ojos. El viento soplaba entre las flores, repitiendo el mismo murmullo que había escuchado aquel primer día. Un suspiro que pronunciaba el nombre de Elena. Sonrió, comprendiendo que no se había ido, que su espíritu florecía en cada hoja, en cada rayo de luz. El horizonte ardía en tonos dorados y rosados, y el jardín entero parecía respirar con él. La vida, pensó, no termina, solo se transforma en belleza.